Yo nací en Barcelona el año 1931, es decir, el año de la proclamación de la Segunda República Española. Y viví toda mi infancia en este periodo crucial de la historia española que va desde la proclamación de la República hasta la Guerra Civil. La familia paterna es de origen vasco, aunque estaba instalada en Barcelona desde hacía una generación, y mi familia materna era una mezcla de catalana, menorquina, andaluza, y era una familia de grandes inquietudes literarias. Un tío abuelo mío escribía en catalán y fue el traductor de Omar Khayyam, supongo que del inglés, idioma que él dominaba bien, al catalán. Y una hermana de mi madre era igualmente, escribía poesía. Fuimos en realidad víctimas de la Guerra Civil, porque cuando estalló tenía yo 5 años y mi familia sufrió las consecuencias. Es decir, mi padre, que era el dueño de una pequeña fábrica de productos químicos, fue detenido, posteriormente liberado, pero salió enfermo. Y durante toda la guerra estuvo con, digamos, prácticamente con una cánula, y lo vi siempre como un hombre enfermo y víctima de la guerra. Y mi madre murió en el gran bombardeo que hubo en Barcelona el 17 de marzo del año 38. Es decir, que mis primeros recuerdos de la vida española no son agradables. Juan Goytisolo, el gran novelista español, acaba de regresar de Sarajevo. Ha publicado un extraordinario testimonio sobre el sufrimiento de esa ciudad, Cuaderno de Sarajevo. Hoy encontramos a Juan en Ávila, la ciudad medieval amurallada, una ciudad amurallada para resistir sitios. Juan, ¿crees que hubiera habido necesidad de unas murallas como las de Ávila para defender a Sarajevo? Es decir, la situación de Sarajevo es muy distinta de la de Ávila. Es una situación muy difícil de defender porque está en una verdadera hoya. Es decir, que está rodeada de colinas y de montañas que en su mayor parte están en poder de los serbios. Entonces, es una ciudad difícil de defender, pero que se ha defendido. Es decir, al iniciarse los acontecimientos de la independencia de Bosnia y de la agresión serbia, los serbios intentaron ocupar Sarajevo, pero no pudieron, fueron rechazados por los habitantes. Entonces se quedaron en las colinas y en las montañas rodeando la ciudad. Y crearon una situación de cerco que se ha prolongado y se prolonga desde hace 17 meses. ¿Cómo es posible que en esta época se lleve a cabo una carnicería como la de Sarajevo y que el mundo, y sobre todo Europa, se queden sin hacer nada? Sí, para mí ha sido una sorpresa, porque en Europa la gente se había acostumbrado a considerar que las luchas étnicas eran
como llamaban, una especialidad del tercer mundo. Es decir, si esto ocurría en Asia o en África o ocurrían matanzas en Iberoamérica, no chocaba demasiado a la gente. Se consideraba que en Europa, después del nazismo, estábamos a salvo de esto. Y de repente hemos descubierto que no. La barbarie se ha instalado en el corazón de Europa. Ha habido un genocidio como no existía desde la época nazi, y esto en medio de la mayor indiferencia de las grandes potencias. ¿Qué mal debuta el nuevo orden internacional? Bueno, corre un chiste bastante significativo del estado de ánimo de mucha gente en la Europa del Este, diciendo, ¿se puede imaginar algo peor que el comunismo? Y la respuesta es el poscomunismo. Y en Yugoslavia, desde luego, ha sido así. O sea, con todos sus defectos, el régimen de Tito mantuvo un cierto equilibrio entre las distintas naciones que componían la Federación Yugoslava. Impidió la dominación serbia sobre el resto de estas nacionalidades. Pero a la muerte de Tito y con la subida al poder del dirigente serbio Milosevic, empezó una campaña étnica, una campaña de afirmación de un nacionalismo agresivo que debía conducir a esta catástrofe. Si Europa hubiese intervenido en el año 86 o 87, o cuando Milosevic retiró el estatuto de autonomía a los musulmanes o a los albaneses de Kosovo y les impuso un régimen de ocupación brutal y de represión de todo tipo, cultural y política, habría habido el medio de pararle los pies, de la misma forma que cuando Hitler ocupó Renania y los franceses no reaccionaron, fue el principio del fin de las democracias y la subida del nazismo. Milosevic ha jugado continuamente con la debilidad de la comunidad europea y con el apoyo implícito de los gobiernos de Francia y de Inglaterra. ¿Por qué ha sido tan lenta la reacción de ayuda, Juan? Es que no ha habido ayuda, ha habido una trampa. Al comenzar las matanzas en Bosnia, la comunidad internacional decidió el envío de los cascos azules. Estos cascos azules eran, en cierto modo, no se les puede criticar, han impedido matanzas, han ayudado a las poblaciones perseguidas, etc., pero se ha convertido en el pretexto de no intervenir militarmente. Cada vez que, por ejemplo, el presidente Clinton decía vamos a intervenir para acabar con el cerco de Sarajevo, los países que tenían los cascos azules, principalmente Francia e Inglaterra, se oponían diciendo esto podría en peligro la vida de nuestros soldados. Entonces nos encontramos ante esta situación paradójica de que por lo visto en las guerras solo pueden morir los civiles. O sea, en Bosnia hay un genocidio sistemático de mujeres y niños y esto parece que no preocupe demasiado a los gobiernos occidentales, que están solo preocupados porque no muera un soldado de las fuerzas que han enviado allí. Entonces, ¿para qué sirven los ejércitos? Se suponía antes que si había una guerra, los que morían eran los soldados y no los civiles. Ahora se ha invertido completamente la situación y se da por supuesto de que solo deben morir los civiles y no los soldados. ¿Cuál es el comportamiento de los civiles? ¿Cómo reaccionan a este ataque tan brutal? Bueno, Sarajevo es una situación, ha sido durante meses, se ha calmado últimamente, terrible porque no solo había los bombardeos de la artillería y de los morteros, donde había una situación de absoluta precariedad e inseguridad. En cualquier sitio de la ciudad te puede caer un mortero o un obús, no estás a salvo en ningún sitio. Pero había otra cosa mucho peor, que son los francotiradores que están apostados en las colinas de la ciudad y que disparan preferentemente sobre mujeres y niños. A mí me dijeron, y no me lo creía, de que muchos de ellos que eran o son mercenarios, cobraban una prima especial por los niños que mataban. Y esto se podía ver, por ejemplo, en el depósito de cadáveres, la cantidad de niños heridos por bala, es decir, no por casualidad, y de mujeres heridas por bala. Y la comparación con Beirut, que se ha establecido a veces, es totalmente falsa. En Beirut era una guerra
civil de facciones militares opuestas y de vez en cuando, por casualidad, explotaba un automóvil cargado de explosivos y morían civiles. Pero los grupos no disparaban sobre los civiles, no disparaban sobre niños ni mujeres. Mientras que en Sarajevo era la política de los radicales serbios el disparar sobre mujeres y niños. Me parece espantoso lo que estás diciendo, pero ¿a qué puede deberse un ataque tan feroz como este? Bueno, era para imponer lo que llaman la limpieza étnica. Es decir, como vio muy bien José María Mendiluce, que era el responsable del ACNUR, del Alto Comisariado de las Naciones Unidas de Ayuda a los Refugiados, dijo que los radicales serbios estaban creando situaciones de matar al máximo mujeres y niños, de destruir al máximo viviendas y mezquitas para provocar el pánico de la población y asegurar la limpieza étnica. Hay una documentación del gobierno bosnio con una lista muy clara de todos los crímenes de guerra, de aldea por aldea, pueblo por pueblo, con los nombres de los criminales y los nombres de las víctimas. Por ejemplo, hay grupos extremistas serbios, por ejemplo, los que llaman Águilas Blancas, que al entrar en Visegrad lo que hicieron fue coger a las niñas minusválidas y trasladarlas a un campo de minas y disparar sobre las minas para que explotaran y no quedó ni una niña viva. Esto delante de la población. Es decir, lo hacían esto para crear el terror y que la gente huyera. Es una política deliberada de terror. Una campaña de terror para los civiles. Sí, y lo indignante del caso es que todo esto se sabe y los responsables de toda esta política son recibidos en el Elíseo, son recibidos en Ginebra, en Nueva York, etc., cuando lo que tendrían que hacer es detenerlos inmediatamente como criminales de guerra. ¿Cómo se define una guerra como esta a finales del siglo XX? Es decir, esto no es una guerra, es un genocidio. Yo no puedo hablar en términos de guerra, sino cuando uno ha entrevistado a los refugiados y le han contado lo que ha ocurrido, la política deliberada de violaciones. Hay por lo menos 38.000 violaciones probadas. Esto no es una guerra. Esto es entramos en una época de una inmensa brutalidad para imponer el triunfo de una etnia sobre otra, de una cultura sobre otra, y esto creó un precedente peligrosísimo, porque el gobierno bosnio estaba defendiendo algo capital, una conquista capital de la civilización, que es el concepto de ciudadanía. En Bosnia había croatas, musulmanes y serbios que vivían más o menos bien, y sobre todo en Sarajevo habían creado una ciudad que es una ciudad totalmente mezclada. Las familias, los matrimonios mixtos son numerosísimos. Había una pequeña colonia judía, era una ciudad de 4 culturas, una ciudad muy, muy rica, muy abierta. Todo esto ha sido sometido a un atropello enorme sin que Europa haya intervenido para defender sus valores. O sea, eran el gobierno bosnio y los habitantes de Sarajevo los que estaban defendiendo el concepto de ciudadanía frente al concepto de la tribu. Y lo que ha ganado es la tribu. ¿De quién es la mayor responsabilidad en la tragedia de Sarajevo? La mayor responsabilidad, desde luego, incumbe a Milosevic, al dirigente serbio, y a los dirigentes radicales serbios de Bosnia, Karadzic, el presunto poeta y admirador de Walt Whitman, como dice, y luego, pues, indirectamente a los gobernantes occidentales que no han hecho nada para impedir esta situación. ¿Por qué los hombres de Estado de Europa? Ocurrió lo mismo en los años 30. Eran plenamente conscientes de lo que estaba ocurriendo y sacrificaron a Checoslovaquia creyendo que esto iba a parar las ambiciones de Hitler. Milosevic no tiene el poder de Hitler, no puede desencadenar una guerra mundial, pero sí puede provocar el ejemplo en los demás países. Entonces asistimos ya a una histeria nacionalista en todo el este de Europa que se va contagiando poco a poco al oeste, donde en las campañas
electorales, lo que cuenta ya no es el programa de bienestar social, de mejora social, de programa, etcétera, sino lo que cuenta es qué partido ataca más a las minorías de este país. Entonces, cada país tiene sus minorías. En Rumania, pues los partidos ahora atacan a los húngaros, a los judíos, a los gitanos, etcétera. En Eslovaquia es lo mismo. En Grecia hay una histeria nacionalista terrible que ha transformado a antiguos izquierdistas como Mikis Theodorakis yo diría que en defensores de ideas muy parecidas a las de José Antonio Primo de Rivera. Es decir, asistimos a una especie de derrota de toda la concepción democrática y el retorno al concepto de un nacionalismo exclusivo puesto siempre a las minorías y a los vecinos. Tú escribes, tu literatura es una literatura en la que apoyas el mestizaje. Para ti debe ser algo muy importante haber estado cerca de lo que sucede en Sarajevo. Es un desastre, es un gran desastre porque Sarajevo, como digo, es el ejemplo típico de la ciudad abierta, de la ciudad mestiza, donde la sinagoga está al lado de la mezquita al lado de la iglesia católica al lado de la iglesia ortodoxa. Los matrimonios mixtos eran muy comunes, es decir, que ahora la limpieza étnica se ha realizado en la práctica, los serbios han ganado, están creando un territorio, la mayor parte de Bosnia que se han apoderado, de la que se han apoderado, han creado un territorio étnicamente puro, como los croatas, y los musulmanes han visto también obligados a refugiarse en su territorio. Pero el problema de Sarajevo no se ha resuelto y no se puede resolver porque habría que hacer esta monstruosa purificación étnica casa por casa, piso por piso y familia por familia. ¿Cómo se va a hacer eso? Exterminar a la ciudad. ¿Sería el fin de la ciudad? Es paradójico que cuando pasa todo eso en Sarajevo, en Israel y entre Israel y Palestina se firma la paz. Bueno, es una paz, naturalmente me ha alegrado, pero es una paz, tenemos que ver si se concreta o no. Es una paz aún muy precaria. Y los palestinos han firmado en una situación de gran debilidad y lo que espero es que haya inteligencia y generosidad por la parte israelí para que esto se concrete en la práctica y que llegue a haber una coexistencia del Estado palestino con el Estado israelí. ¿Y no es un ejemplo al mismo tiempo para Yugoslavia? La situación, es decir, los serbios han creado una situación irreversible y los croatas les han apoyado en esto. Es decir, que va a ser muy difícil cómo van a volver a su país natal, a su pueblo natal, personas a los que han incendiado la casa, a las que han violado a la mujer, a las que han matado a las hijas. Resulta imposible. Entonces han creado deliberadamente esta situación para que no haya una vuelta atrás, para que la gente no vuelva a mezclarse. Y en esto han triunfado, fuera de Sarajevo, han triunfado porque ya Bosnia ya está. Antes la gente vivía mezclada, ahora, por ejemplo, en la ciudad más importante de la Bosnia, Serbia, el año pasado había 13 mezquitas, las han dinamitado todas. Para asustar a la población musulmana y los pocos que quedan pues huyen. Entonces ya no hay para mí ya no hay vuelta atrás, es decir, se va a crear la República Serbia de Bosnia se va a unir a Serbia, la República Croata de Bosnia se va a unir a Croacia y va a quedar una pequeña república musulmana con salida o sin salida al mar, no lo sé. Y luego el caso de Sarajevo, que es el más trágico, porque ¿cómo va a resolverse este problema? Es decir, aquí se necesita un protectorado internacional, una ayuda internacional para mantener este carácter plurireligioso, pluriétnico y pluricultural que es la ciudad de Sarajevo. ¿Qué papel ha jugado la prensa? ¿Cómo ha informado sobre los hechos de Sarajevo?
En general, la prensa ha cumplido un papel de información extraordinario. Sobre todo yo alabaría a la prensa inglesa, periódicos como The Independent, que han informado magníficamente, pero en general la prensa inglesa. La prensa norteamericana igualmente ha tenido una información muy buena que he leído a través del Herald Tribune, del Washington Post, del New York Times, y en España El País ha informado magníficamente. En Francia la información ha sido menos buena. ¿Y de dónde saca fuerzas el pueblo de Sarajevo para resistir, Juan? Es que están en el límite de la resistencia. Cuando yo estaba allí estaban al borde de no soportarlo más porque no hay agua, no hay luz, no hay electricidad. Los hospitales tienen unos pocos litros de combustible para alimentar los generadores de las operaciones, etc. Es una situación terrible y la comida es escasa y gran parte de la ayuda humanitaria es vendida por una serie de traficantes y por parte de los cascos azules y pasa directamente al mercado negro. ¿Tú estuviste hospedado ¿Cómo estuviste hospedado Bueno, en el único hotel que Sarajevo? existe en la ciudad, que era el antiguo hotel Holiday Inn, donde están únicamente los periodistas y los miembros de las asociaciones humanitarias, es donde estaba también hospedada Susan Sontag. ¿Usaban ustedes chalecos Sí, hay que llevar un chaleco antibalas obligatoriamente porque para subir a los aviones de la Profinor hay que llevar un chaleco antibalas. Y si no, no puedes embarcarte en estos aviones militares que llevan la ayuda humanitaria desde Zagreb o desde Split hasta Sarajevo. En la ciudad lo llevaba, pero confieso que al final me resultaba insoportable llevarlo porque establecía una diferencia entre el resto de la población que al final no lo aguantaba. Prefería quitármelo. Eso es lo que leía yo sobre Susan Sontag, que ella no se ponía el famoso chaleco no se lo ponía. antibala. Sí, es casi ofender a la población. Sí, yo me di cuenta poco a poco y me lo ponía únicamente cuando atravesábamos, por ejemplo, en automóvil, lo que llaman la avenida de los francotiradores o la avenida de los snipers. Y allí me lo ponía porque era un riesgo muy brutal. Pero en las zonas normales me lo quitaba. Y la gente de la ciudad, ¿cómo responden a eso? ¿Ellos ya lo toman como la vida diaria? ¿Es muy común? Es decir, depende de los días. Hay días en que cuando hay un fuego graneado, cuando hay obuses, no ves a nadie en la calle, la gente está encerrada. Y entonces cuando hay una pausa, el tiempo es agradable, cuando hay una pausa así, pues la gente sale a la calle, aunque de vez en cuando ahí disparan en el momento en que menos se lo esperan. Me comentabas que viste a Susan Sontag. ¿Cómo fue esa dirección de Beckett, Esperando a Godot? ¿Qué significó poner una pieza del absurdo dentro del mundo absurdo de Sarajevo? Fue una idea extraordinaria de ella. Su hijo, David Riff, estuvo varias veces y está preparando, leí en el New Yorker un artículo excelente sobre la situación de Sarajevo y creo que va a publicar ahora un libro. Ella no quería escribir unos reportajes, puesto que su hijo ya estaba haciendo esto. Entonces se quedó tan impresionada, quiso hacer algo y se dio cuenta de que el montaje teatral de Esperando a Godot era en realidad la situación absurda de la ciudad. Yo estuve al principio de los ensayos. Debo decir que fue ella la que me decidió ir a Sarajevo. Nos encontramos en Berlín y yo había escrito ya sobre el tema, lo seguía con mucha atención y ella me convenció para que fuera. Intentamos que fueran otros escritores, pero nuestra iniciativa no tuvo gran eco. Juan, estamos entrando al siglo XXI en una época de barbarie.
Yo creo que hay un gran avance de la barbarie en todas partes. Es decir, en la actualidad basta ojear la prensa o contemplar o ver la televisión para darte cuenta de que hay genocidios, de que hay matanzas, de que hay luchas étnicas en todos lados. Es decir, que no hay una guerra mundial como hubo entre el año 39 y 45, pero de hecho la mitad del planeta está en situación de guerra. Y lo que me preocupa más es que ya es como un retorno al pasado. Es decir, son guerras de la supremacía de una tribu sobre otra, la afirmación de un concepto nacional sobre otro. Es decir, que no tiene solución. Por ejemplo, ¿qué ocurre en el Cáucaso ahora? Entre armenios y azeris, entre abjasos y georgianos, entre el norte, entre inguchos y sus vecinos osetios. Es una situación que yo no sé cómo pararla. La lección que se ha recibido ahora podría ser la solución si surge en otro país el mismo problema de tomarse una decisión definitiva e inmediata. Yo creo que, mi opinión, yo creo que es demasiado tarde. Es demasiado tarde porque las democracias occidentales tenían la posibilidad de haber intervenido y no lo han hecho, y ahora va a ser mucho más difícil. Todo parecía tan fácil cuando cayó el muro de Berlín. Sí, fue una especie de sueño, y ahora vemos lo que está ocurriendo, incluso hasta en países como Checoslovaquia. Pues bueno, la destrucción de la Federación Checoslovaca es gravísima. Parece que dos pueblos no puedan vivir juntos dentro de un Estado multiétnico. Entonces, esto lo que produce es como una fragmentación y una persecución de las minorías. Yo estoy realmente muy asustado por la situación de los gitanos en toda Europa. Hay una persecución contra ellos en los países del este terrible, y una xenofobia creciente en Europa occidental. Igualmente con los inmigrados. El problema de los inmigrados en los países occidentales, los inmigrados, me refiero, del tercer mundo, se está agravando cada día. ¿Cuál es tu próxima novela, Juan? Acabo de terminar una novela que se titula La saga de los Marx. ¿La saga de los Marx? ¿De los hermanos Marx? No. ¿O de Karl Marx? De Karl. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué es lo que estás dando como tesis en tu libro? Es la demostración de que no hay, precisamente no es la antitesis, la demostración de que no hay tesis posible. Entonces es una obra abierta, podemos decir, muy cervantina, donde el personaje central es Karl Marx, que está contemplando lo que está acaeciendo en el mundo de hoy. ¿Qué susto tendría? Sí, pero al mismo tiempo hay una paradoja muy curiosa que de algún modo le podría reconfortar si estuviese en vida, que es en el momento en que se han hundido muy justamente todos los regímenes supuestamente fundados en su doctrina, la realidad que ha aparecido después es la realidad que él denunciaba. Yo no conozco mejor descripción de la Rusia actual que la descripción de él o de Engels sobre la clase obrera inglesa, porque se reproduce la ferocidad de la lucha de clases que había a comienzos del siglo XIX. Es decir, en Rusia actualmente hay multimillonarios y una población totalmente empobrecida. Juan, ¿qué sentiste al dejar Sarajevo? Mira, mientras estuve en la ciudad tenía tanta actividad, hacía tantas cosas, que yo, que duermo mal, dormía magníficamente. Nunca he dormido mejor que en Sarajevo, pese a que me tenía que poner bolas de cera en los oídos de vez en cuando sonaba la artillería demasiado fuerte.
Pero al salir realmente tuve una depresión muy grande, porque había conocido gente, había mi traductora, una chica formidable, de un gran valor, y dejar a gente que has conocido en esta situación de angustia y de precariedad es muy duro. ¿Volverías nuevamente? Voy a volver estamos tratando de organizar un parlamento de escritores que se reúna en Sarajevo en el mes de enero y desde luego voy a ir. Sea como sea, voy a ir. Juan, muchas gracias. En Ávila, España, Silvia Lemus.